Continuando entonces con el tema de ejercicios con ecuaciones diferenciales con coeficientes constantes, la última reunión estuvimos viendo este ejemplo, ¿no? Es una ecuación diferencial de segundo orden, ¿no? Entonces, antes de continuar con la solución, o sea, de hallar la solución homogénea y la solución particular, vamos a buscar un equivalente de este circuito, pero de esta expresión, de esta ecuación diferencial vinculada a un circuito eléctrico, ¿no? Para que tenga una relación con lo que más adelante tengan que ver ustedes. Y el circuito es este que vamos a ver. Perfecto. Sí, se ve. Perfecto. Voy a agrandarlo un poco más. Si se puede. Ahí está. Listo. Entonces aquí hay que armar la ecuación de diferencial que caracterice al comportamiento de este circuito, ¿no? Y utilizamos todos estos conceptos de circuitos eléctricos, ¿no? Observamos en este circuito, en el instante, antes de t igual a 0, o sea, antes de que cierre el switch, los condensadores y las bobinas están totalmente descargadas, o sea, no hay nada de energía en ellas, no hay nada de energía, ¿no? 0 voltios, 0 corriente. Ojo, ¿no? Es el significado de este switch. La señal de entrada está ahí, listo, en el generador, como en nuestro laboratorio estaría encendido. Y el switch sería como cuando conecta el cablecito del generador al circuito. Ahí empieza entonces a desarrollarse. Por lo tanto, las condiciones iniciales, aquí es importante precisar, las condiciones iniciales en este caso son 0. ¿Qué significa? Que para todo t menor que 0, la salida, acá la salida, obviamente me interesa a mí la tensión. V de t es 0. Ojo, ¿no? Para todo t menor que 0. Claro, si el switch no está cerrado, lo estamos viendo todo el tiempo anterior, ¿no? O el tiempo pasado, el tiempo negativo, en la variable temporal. Es un detalle muy importante. Otra cosa es, antes de cerrar, el condensador tiene un voltaje determinado, o hay un circuito ahí cerrado que hay una corriente de tal manera que la bobina está desarrollando un voltaje, ¿no? Porque hay una corriente circulando. Esas son condiciones diferentes de 0. Entonces ahí hay que, la condición inicial ahí cambiaría, ¿no? En el instante tal, la tensión en el condensador tiene un valor. En el instante tal, hay una corriente en el circuito, entonces hay una tensión en la bobina. Son condiciones iniciales. Por ahora, para nosotros va a ser 0 todo, ¿no? Para simplificar nuestro problema. Y ya se acerca a una realidad también, ¿no? Se entiende que en el laboratorio los condensadores de la bobina están totalmente descargadas. En el condensador no hay carga y en la bobina tampoco hay campo magnético, ¿no? Que esté almacenado ahí. Muy bien. Entonces, con estas características empezamos a armar el circuito. Entonces, observamos ahí, lo primero que vemos es la salida para nosotros va a ser V sub 0 y la entrada del sistema va a ser la tensión, el generador, ¿no? V I de T. Y entonces empezamos a armar la ecuación de Mallos, ¿no? Para eso he colocado aquí unas polaridades referenciales, ¿no? Como si hubiera sido una corriente en esta dirección marcada por la línea roja, un I de T. Entonces, aquí tendremos una tensión VR, aquí una tensión en la bobina y una tensión en el condensador que en realidad es el V sub 0, ¿no? Bien, entonces implementamos la ecuación que la tensión de la resistencia más la tensión en la inductancia más la tensión en la salida, que es la del condensador, deben ser iguales a la tensión de la señal de entrada, ¿no? Ojo, es por ecuación de Mallos.
Una de las reglas de Kirchhoff. Bien, entonces necesitamos saber allí algunas equivalencias. La tensión a la resistencia, acá lo hacemos al costado. La tensión en la resistencia será la corriente I. Vamos a poner así, una función de tiempo por la resistencia. La tensión en la inductancia, acá debo ponerle así el tiempo para que esté en orden. La función en el tiempo que sea proporcional a la inductancia, o sea, a la variación de la corriente con respecto al tiempo. Esa es la tensión en la bobina. Y la tensión en el condensador, ¿quién se acuerda? Acá era igual a la tensión en el condensador. Sebastián, Adrián, Sí, profesor. dime, la tensión en el condensador. 1 sobre C por la integral de la corriente. Ajá, 1 sobre C, la integral, si integramos la corriente que circula por el circuito en función del tiempo, diferente del tiempo. Ahora, el intervalo de integración, ¿te acuerdas? De menos infinito a T. De menos infinito a T. En este caso, de menos infinito a 0 no hay nada, entonces lo ponemos de 0 a T. Eso quiere decir que aquí debo cambiar dentro de la integral, y eso es importante, por eso lo corregimos. El T hay que poner como una variable comodín, porque al final el resultado debe estar en T. Eso significa, luego poner rojito, le podemos sacar una variable tau, pues, ¿no? Que es el tau. Ahora sí. Entonces ahí se integra y determinamos el voltaje en el condensador. Perfecto. Muy bien, todo esto reemplazamos dentro del sistema, ¿no? Estas ecuaciones. ¿Qué otra ecuación más? Todas están allí. Entonces reemplazamos. La tensión y la resistencia es la corriente. Vamos a poner ahora así acá al medio. La corriente que circularía por el circuito multiplicado por R, más la tensión en la bobina, que es proporcional a la variación de la corriente en el circuito respecto al tiempo, ¿no? Está dado por la inductancia. Luego debo sumar la tensión del condensador, que es 1 sobre C, integral de 0 a T, y de tau, diferencial de tau. Y todo esto debe ser igual a la tensión de entrada, o sea, el generador. Listo. Entonces, de acá veo un detalle. Toda la ecuación de íntegro diferencial está controlado por la corriente. Lo que queremos nosotros es la tensión de salida, ¿no? Sobre el condensador como variable de salida. Entonces, ¿qué debo ejecutar aquí o debo procesar para obtener la tensión de salida? ¿Alguna idea? O sea, toda la variable I de t debo convertirlo en formato de la tensión de salida B sub 0. Ojo, porque es la variable que estamos pidiendo. Otra cosa, si me piden la variable de corriente como salida, ahí está ya la ecuación. Simplemente hay que hacer algunos ajustes. Pero como quiera que es la tensión de salida que me solicitan, entonces debo cambiar la variable de corriente por la variable BO de T, o sea, la tensión del condensador. A ver, ¿qué me sugieren? Como ejercitando un poco el razonamiento. Ana Paula, ¿alguna idea? Profesor, sí, ¿podría ser despejar la corriente en la ecuación del condensador? Ya, puede ser, claro. Si de ahí deducimos, vamos por aquí, de acuerdo a lo que me indicas, si quiero la corriente, entonces debo aplicar una derivada, ¿no es cierto? Y entonces yo tendría
digamos, el BO de la derivada de la salida, BO de t, respecto al tiempo, igual a 1 sobre c corriente. La integral ahí se convierte en corriente, ¿no? Porque estaríamos derivando la integral. Y al derivar la integral, se queda la corriente en función a t. Esta vendría a ser, de aquí despejamos la corriente y de t, y tendría c veces diferencial de b sub 0 de t respecto a tiempo. Listo, ya tengo una corriente. Entonces lo reemplazamos en la ecuación, en todas las sillas. O algo más tendría que hacer. A ver, ¿qué hago con esta corriente? Necesito también, si ustedes observan, en la ecuación diferencial, necesito una derivada de la corriente, ¿no? Necesito una derivada de la corriente. Entonces, de aquí mismo podemos inferir que la derivada de la corriente es otra ecuación que necesitamos respecto al tiempo, es igual a c veces segunda derivada de la tensión de salida respecto al tiempo. Listo, ya tengo dos ecuaciones, la corriente y la derivada de la corriente. Para eso ya tendría entonces acá resuelto este problema, porque corriente, ya lo tengo, tenemos esa corriente en función a la salida. Esta diferencial, o sea, derivada de corriente, también ya lo tenemos resuelto en función a la tensión de salida. Faltaría la integral. ¿Qué hacemos con la integral? Sencillo, ¿no? Simplemente reemplazamos por b sub 0, que está definido aquí arriba. Ya está definido. O sea, toda esta tensión b sub 0. Muy bien. En esas condiciones, entonces, ya podemos reemplazar todo lo hecho. I de t por r. Allí transporto toda esta ecuación. Toda esta ecuación. Entonces aquí diríamos RC diferencial, derivada, perdón, de la salida respecto al tiempo. Más L de I de t. Eso está aquí. ¿No? Eso está acá, en esta posición. Y entonces reemplazamos la derivada. Aquí sería L por C de segunda derivada de la salida respecto al tiempo. Más 1 sobre C integral de la corriente a través del condensador. Eso es B sub 0 de t. Entonces acá simplemente ponemos B sub 0 de t. Igual a B de t. Y de esta manera ya hemos construido nuestra ecuación. Como ven, es una ecuación de segundo orden, ¿no? Ahora le damos forma. Vamos a darle forma, vamos a ordenar. Lo podemos ordenar ya. Aquí colocamos la segunda derivada de la salida respecto al tiempo. El LC lo colocamos todavía allí, que quede en orden, más RC, o la derivada de la salida respecto al tiempo, más BO de t, o el BI de t. Listo. Y finalmente, forma, de acuerdo a nuestra ecuacióncita convencional. Esto lo transformó de esta manera ahora. Segunda derivada de BO de t, más este LC,
lo dividimos, ¿no? O sea, dividimos en ambas igualdades por LC. Entonces, esto va a resultar de esta manera. Acá tendría 1 entre LC, B y dt. Ya está. Entonces, este LC acá se divide, RC entre LC, quedaría allí R entre L. R entre L. Derivada de la salida respecto al tiempo. Más 1 entre LC, B o dt. Listo. Esta vendría a ser nuestra ecuación diferencial que describe a este circuito RLC serie. ¿Cierto? Así de simple. Como vemos allí entonces, y entrando a temas numéricos, este es el formato general de la ecuación, temas numéricos, entonces tomamos los valores referenciales que tenemos allí. Vamos a ponerlo acá en contexto. Tenemos la resistencia, un ohmio, la inductancia, medio henry, y el condensador, un faradio, ¿no? Un faradio. Obviamente son valores inmensos para temas de la realidad. Para la electrónica es muy grande, son sus valores. Pero es para un ejercicio. Muy bien, reemplazamos y buscamos acá los cocientes. R entre L, divida, ¿no? Si 1 entre 1 medio va a salir 2. Justo el valor que queríamos para afianzar nuestra ecuación. El producto LC. El producto LC sería 1 por 1 medio. La inversa de 1 medio sale 2. O sea, 1 entre LC. 1 entre LC. También es igual a 2. Listo. Entonces nuestra ecuación diferencial va a tomar esta forma. Diferencial de t más b o de t igual b de t. Entonces aquí vamos a colocar este otro color en negrita. Este es un valor 2 y acá también hay valor 2. Y acá también se pone un 2 que existe. Ya no hay problema. Perfecto. Listo. Ya tenemos la ecuación, ¿no?, que caracteriza al circuito. Y que es la misma ecuación que tenemos en nuestro circuito, en nuestro ejercicio. La única diferencia es que vamos a considerar este 2b y t, o sea, de aquí, nuestro x de t para el ejercicio, es 2 veces b y t. Es un factor de multiplicación, ¿no?, x y t. Y por otro lado, sabemos que x de t, que nos han dado, es una exponencial, compleja, digo, real, u de t. ¿No? Entonces, un factor 2 nada más va a afectar el resultado. El b o de t va a ser para nosotros el i de t, con relación al ejercicio. Listo. Hasta allí, esta viene a ser la ecuación entonces de este circuito. Ya lo que hemos descrito, simplemente ahora hay que buscar la solución. Obviamente, la solución para una entrada de tipo exponencial. Esta misma ecuación, ya para ustedes como ejercicio, por ejemplo, sería ahí en la respuesta impulsiva. O sea, y donde x de t sea, después, van ustedes a aplicar la siguiente, ¿no? Otro ejercicio es x de t sea la respuesta impulsiva. Otro ejercicio es si x de t fuese una señal, un coseno, llamémosle omega t, ¿no?, donde omega toma un valor particular, ¿no?
Y así pueden cambiar las señales de entrada diferentes. Obviamente para cada señal de entrada habrá una solución particular. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Adrián, Todo claro, profesor. ¿está claro? Bien. Yadira, ¿está claro? Igualmente, profesor, todo. Ya. Está. De acuerdo a esto, entonces, ya tenemos que saltar ahora a resolver este problema, ¿no? Si se dan cuenta, la ecuación que tengo acá arriba marcada tiene el mismo formato, mismo formato. Muy bien. Entonces, ahora sí, entramos a la solución. Entramos a la solución homogénea. Muy bien, entonces, eso lo vamos a desarrollar acá. Voy bajando y lo vamos a adaptar a nuestro circuito. Ahí. La ecuación diferencial que vamos a desarrollar es este de aquí. Formalmente es así, ¿no? Derivada de I de t, segunda derivada de I de t, más 2 veces la derivada de la salida del sistema respecto al tiempo, más 2 veces la señal de salida del tiempo y una entrada de aquí de t. Esta es la ecuación de ejercicio. Entonces, la solución homogénea ya la habíamos resuelto, así me voy a hacer un resumen nada más. Solución homogénea pasa por transformar todo el circuito, toda la ecuación, perdón, colocando la variable de la solución homogénea, ¿no? O sea, cambio de símbolo nada más, pero el formalismo es así, hay que hacerlo. Y esto es igual a 0. Listo, ya tengo la solución, digo, la ecuación diferencial homogénea. Aquí lo que se suele hacer es unir una solución, una posible solución de I de H. Y acá podemos emular, por ejemplo, un valor C1 en lambda T, donde lambda es la incógnita. Es un supuesto. No, un supuesto. Ahora, tengas en cuenta que el problema, recuerden que la condición inicial es de 0 también. Porque se afirma de que el sistema es causal, ¿no? Y cuando es causal, es similar al switch que está en el circuito, ¿no? No está conectado, no hay nada, no hay energía, todos los dispositivos activos, reactivos están descargados, no hay energía almacenada, todo es 0. Para valor negativo es 0. El tema es, a partir de t igual a 0, ahí empieza a funcionar, de t igual a 0. En todo caso, habría que ver cómo nos responden t igual a 0 a todos los circuitos, este circuito, ¿no? Podemos analizar después. Bien, entonces, esta es la solución homogénea. Se reemplaza en la ecuación diferencial, y eso ya conocemos. Lo voy a hacer el resumen aquí rápido. Sería simplemente C1 e a la lambda t multiplicado por el lambda al cuadrado más 2 veces lambda más 2. Y todo esto igual a 0. Esto es lo que se llama la ecuación característica del sistema. La ecuación característica. Y este en rojito es lo que conocemos como polinomio característico, el polinomio, el sistema. O del circuito del sistema. En general es el nombre, así se le reconoce. Listo.
Resolviendo, esto ya es fácil. Tenemos dos raíces. Lambda 1 y lambda 2. Confirmen, esto es menos 1 más j con las raíces y el otro es 1 menos j. ¿Sí? Ya. Teniendo entonces el conocimiento de las raíces, la solución homogénea viene a ser, acá es un C1, e a la menos 1 más j, t, más un C2, son coeficientes diferentes, dos raíces, por más que sean complejas conjugadas, pero son raíces diferentes, entonces un C2. Menos 1, 1 menos j de t. Listo. A esto obviamente hay que asociarle, al final lo hacemos, asociar la u de t, ¿no? Para decir que todo esto, la variable temporal t es válido a partir de 0 a infinito. Para valores negativos este de t es 0, ¿no? Para valores negativos. Entonces, esta vendría a ser la solución homogénea. Falta determinar los coeficientes C1 y C2. ¿Ok? Entonces vamos a encerrar en un recuadro. Solución homogénea. Pero falta terminar todavía. Ahora, por otro lado, viene la solución particular. Bien, para la solución particular hay que transformar la ecuación nuevamente, ¿no? Lo vamos a repetir. Y su p de t, segunda derivada de p de t, más 2 veces la derivada de la solución particular respecto al tiempo, más 2 veces la solución particular. Igual, aquí siempre x de t. Y x de t hay que colocar tal como nos dan en la entrada. Es un exponencial a la menos t. El u de t luego lo colocamos, ¿no? Muy bien. Aquí en forma equivalente otra vez hay que asumir una solución particular. Y la solución particular, aquí es ya tema de métodos. Vemos que la entrada x de t, o sea, el dato de entrada, vamos a poner acá en negritas, analizando, x de t es e a la menos t, ¿cierto? Entonces aquí simulamos, asumimos un C3, una constante, y la forma lo mantenemos, el exponencial, ¿no? Esto lo introducimos dentro de la ecuación diferencial y resolvemos para hallar el coeficiente C sub 3. Entonces, de aquí empezamos a derivar. La primera, tenemos la IP, ahora necesitamos la derivada de IP. Respecto al tiempo. Entonces, derivamos acá, esto va a salir menos C3 por e a la menos t. O sea, en el fondo es derivada del exponencial, e a la menos t. Es menos, derivada de menos t es menos 1. ¿No? Eso es todo. Luego, hallamos la segunda derivada. Y eso lo cogemos de la derivada anterior. Menos C3 e a la menos t sería menos t es menos 1. Con el menos da más 1. Entonces queda como C3 e a la menos t.
Listo, ya tenemos todo. Perfecto. Entonces, estas expresiones los llevamos aquí en la ecuación. La segunda derivada reemplazamos como C3 e a la menos t. La primera derivada por 2. Entonces, esto es menos 2 veces C3 e a la menos t. Luego, más 2 IP, 2 veces C3. Más 2 veces C3 e a la menos t. Todo eso es igual a e a la menos t. Y aquí entonces hay que resolver esta pequeña ecuación. Y observamos ahí por similitudes, esta expresión se cancela mutuamente. ¿Qué me queda? C3ET igual a E menos T. Entonces de acá demostramos de que CE3 es igual a 1. Listo. Entonces, mi solución particular será CE3 E a la menos T. Por lo tanto, sale E a la menos T. Listo. Ya tengo mi solución particular. Solución general. La solución general se llama I de T, que es la suma de la homogénea más la particular. Entonces acá colocamos C1 E a la menos 1 más J más C2 E a la menos 1 menos J más E a la menos T. Listo. Aquí sí tenemos que colocar de esta manera. Que todo esto es válido a partir de T igual a 0. Aquí nace el U de T, ¿no? La solución general, porque si ustedes se dan cuenta, la solución general vale para todo T, negativo o positivo. Así de simple. Pero acá lo cortamos con el U de T para satisfacer la condición del problema. Ya, todos los valores negativos se hacen 0, sí, por el U de T. Y para todo valor mayor o igual a 0, existe esta ecuación. Listo. Esta sería la solución general. Ahora, el problema es, hay que determinar C1, C2. Para eso hay que darle determinadas condiciones de, ¿cómo se llama? Condiciones iniciales al problema resuelto ya, ¿no? ¿Cuál sería el valor, por ejemplo, de la salida en T igual a 0? O sea, el voltaje de salida en T igual a 0. Eso lo fijamos del circuito, se puede fijar, claro. Entonces, voy a comentar cuál sería esa condición. Si queremos ya entrar a detalles de aquí sale una ecuación, perdón, antes de avanzar, de esta exponencial compleja, del C2 y C1 juntitos, sale una función trigonométrica. Aparte sale una exponencial negativa, e a la menos t. Ojo. ¿No? Hay dos formas. Acá está en forma compleja. Si queremos convertirla a términos trigonométricos, sencillísimo. Pero para eso hay que darle una condición. Y ¿se acuerdan? En la parte del modelamiento. Ahora lo vamos a hacer. Aquí vamos a condicionar. Por ejemplo, aquí decíamos, si C1, ¿no? Era un valor C, digamos, era la menos J teta. O sea, simplemente es un C1, está así. Y un C2, que tiene el mismo módulo, pero el ángulo diferente. Ahí C1 y C2 son diferentes, obviamente, claro. El módulo es el mismo, valor C por determinar, pero las fases son diferentes.
Entonces, eso hace que pueda transformar este IDT en otro formato. Todo lo rojito nada va a cambiar. A ver, lo sacamos al rojito afuera. Después ya lo integro, para no estar repitiendo todo el término. C1 sería C a la J teta negativo, tal como lo he puesto. Por la exponencial. Y aquí lo vamos desarmando también. Este sería E a la menos T por E a la menos J T. ¿Sí? Es el primer término. Esto se suma al siguiente término, el C2, que es un C, pero en este caso es J positivo, por la exponencial E a la menos T por E a la menos más J T. El otro exponencial lo dejamos ahí, para el final, el negrito. Es nada más que la parte roja lo vamos a desarrollar, es esta parte. Bien, de aquí observamos, tenemos un factor común, que es C por E a la menos T. Es factor común. ¿Y qué nos queda? Vamos a escribir todo tal como está. Uy, que me empezó a fallar esta cosa. Un ratito. Ya. Entonces acá sería E a la menos. ¿Qué pasó? Ya empieza a fallar esto un ratito, antes que se malogre esta cosa. Un ratito. No sé dónde es para exportar. No importa. Voy a copiar esto en otra lámina nueva, porque si no se va a hacer un dolor de cabeza. Todo esto, nada más. La sección nueva. Está lleno también. Creamos otro. Ya, acá lo copiamos. Listo. Ahí empezamos todo. Ya está. Entonces, en este negrito, ¿está bien esto? Sí, está bien. ¿Qué haría? Era la J menos teta por E a la menos JT más E a la J teta positivo por E a la JT. Uy. No, se borró todo. Ay. Es que está muy sobrecargado. Bueno. Repito nuevamente, E a la menos J teta por E a la menos JT más E a la J teta por E a la JT. Listo. Seguimos organizando.
C veces C a la menos T. Entonces aquí, E a la menos J teta sería E a la menos, a ver, T, es menos menos, entonces es más teta. Y un J delante. Qué complejo, listo. Más E a la más J, acá es T más teta. Cerramos. Y con eso aquí concluimos. Que este es... Ah, se borró toditito. E a la menos J. Esto sería T más T. Más E. Acá esto es positivo. T más teta. Listo. Y esto finalmente nos da el siguiente resultado. Si divido entre 2 y multiplico por 2, esta es una función coseno, ¿cierto? En resumen, esto es 2 veces C e a la menos T coseno de T más teta. Listo. Entonces la solución general rojita se convierte en I de T igual 2 veces C, o sea, las constantes, 2 veces C. Tenemos la exponencial e a la menos T, y luego viene la función trigonométrica, coseno de T más teta. Y a esto le sumamos la exponencial compleja. No, la exponencial, perdón, de la solución particular. Y al final todo esto es U de T. No, corta. Esta debería ser la otra forma de la solución general. Y entonces habría que determinar el valor de C, de acuerdo a las condiciones del circuito. Pero ese C para todo T mayor igual a 0. Podemos especular un valor, o sea, ya ir a particularidades, ¿no? A ver, ¿qué opinan sobre el comportamiento del circuito? Vamos a ir al circuito. ¿Dónde está? Aquí está. Cuando se cierra la llave, ¿qué va a ocurrir con el proceso de esta corriente? ¿No? En T igual 0, justo cuando cierra la llave. ¿Cuál es el comportamiento de la bobina y el condensador? A ver, Josué, ¿algún comentario? ¿Cómo se comporta la bobina y el condensador justo en el instante cuando se cierra la llave? Acuérdense. Las ecuaciones lo dicen todo. A ver. Eso ya para particularizar el problema nada más, ¿no? La ecuación ya está resuelta.
El C hay que determinar en función a las características del circuito. Entonces, una forma es, dado lo que contribuyen al tema transitorio o al tema temporal, son la bobina y el condensador. Eso es así. En que la resistencia no pasa nada, ¿no? La resistencia es igual en el tiempo, es constante. José, ¿estás ahí todavía? ¿O Mireya? A ver, acuérdense. ¿Cómo se comporta el condensador? Es el más fácil, el condensador cuando cierran un circuito. Mireya, ¿estás todavía? Sí, profesor, pero no recuerdo. No hay problema, pero hay que razonar utilizando nuestros conceptos de la física y los conceptos de circuitos eléctricos, ya más o menos ya tienen idea. Observen todos. Aquí voy a pintar un circuito. Este es el RC conocido, básico, ¿no es cierto? Voy a poner una llave aquí y acá voy a poner una pilita. Salió medio chueco el circuito. Bueno, vamos a poner un voltio aquí. Acá una resistencia. R, vamos a ponerle 10 kiloohmios, ya está, 10 kiloohmios. Y este es un valor C, ya, un nanofaradio, ya está, un nanofaradio. Y acá poner la tensión B sub C. Muy bien. No cierro la llave. Esto está en cero. Ahorita no hay nada, es 0 voltios. Ahorita. ¿Qué pasa cuando justo cierro la llave en T igual 0? En el instante T igual 0 nada más. ¿Qué va a pasar con este circuito? ¿Qué pasa con la corriente? ¿Esta corriente será cero o será máximo? Hay dos estados nada más. O la corriente es muy alta o es simplemente cero. ¿Y por qué? Para eso utilicen la definición del condensador, ¿no? ¿Qué nos dice el condensador? Del punto de vista de corriente y el punto de vista de tensión. Si hablamos del punto de vista de tensión, ya ustedes saben que este es 1 sobre C integral de 0 a T integral de la corriente. ¿Cierto? Y si lo miden desde el punto de vista de la corriente en el condensador a través en el tiempo es C veces la variación de la tensión en el condensador respecto al tiempo. Esos dos son conceptos físicos del condensador, traducidos en un modelo matemático. Repito, aquí se ha borrado, este es B sub C. El condensador es 1 sobre C integral. O si miramos la corriente, en el condensador va a ser C diferencial de B de T. Entonces, esto es para hacerle recordar. Supongamos que ahí se olvidaron, pero la ecuación ya lo saben, lo conocen. Pero, ¿cómo determino mi tensión? Otras palabras, el problema es aquí. En T igual 0, ¿cuál es la tensión en el condensador? Eso, en T igual 0.
Entonces, para eso empiezan a razonar. Ustedes dicen, oiga, pero si hemos hecho esto en nuestras clases y últimamente, ¿no? En el laboratorio han hecho. En el condensador, yo hemos visto lo siguiente. Cuando están aplicando una amplitud de 1 voltio, antes de que se aplique está en 0, ¿cierto? Está en 0 voltios. Está rojito. Cuando aplicamos el pulsito digo, en este caso el voltaje de 1 voltio es como un escalón. Entonces el escalón debe llegar, acá va a haber un nivel de exigencia. Máximo es 1 voltio, sí, debe llegar a 1 voltio. Pero ¿cuánto tiempo se demora? El tiempo que se demora en cargar. Y su carga es de tipo exponencial, ¿no es cierto? Algo así. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuál es la tensión del capacitor en T igual 0? Mira, y ahora sí ya te acordaste. ¿La corriente también sería 0? ¿Cómo? ¿La corriente también sería 0? No. La corriente no va a ser 0. Ojo, ahorita te comento. Sino la tensión del condensador, razonando por el lado de observaciones físicas del laboratorio. ¿De acuerdo? En el circuito. El circuito han experimentado hasta el comienzo, ¿cierto? Pues estoy retomando lo que tiene usted registrado como información. ¿Cuál es la tensión del condensador? Es lo que acabo de dibujar en la figurita, ¿no? ¿Eso es lo que han visto o no? ¿Qué opinas, Ana Paula? Sí, profesor, disculpe, ¿podría repetir la pregunta, por favor? No entendí muy bien. Recuerda el circuito RC que acabo de pintar en la pantalla, ¿ok? Eso han practicado ustedes en el laboratorio, ¿cierto? Sí, profesor. Ya, entonces estamos recorriendo con la memoria de la experiencia. Entonces, 1 voltio hace las veces como si fuera del escalón, o sea, es onda cuadrada que aplicaban ustedes, ¿no? Céntremos solamente la onda cuadrada en ese tiempito, una pantallita nada más, el resto se olvida, pues se repite. Como son los tiempos grandes, se veía esta ondita ¿no? que estoy dibujando ahí. Lo que pasa es que ustedes, como es onda cuadrada, aquí lo que pasa es onda cuadrada. Y entonces en la salida veían esto así, ¿no? Parecían aletas de tiburón, ¿no? Pero ahora, solamente, en vez de onda cuadrada, reemplazo por una pila. Eso significa, es como si viera de la onda cuadrada un tramo, nada más así. Bien ancho, bien ancho. Tardará en 1 hora en caer la onda cuadrada, digamos, ¿no? Muy bien. Entonces, esto es lo que denominamos el proceso de carga del condensador hasta llegar al voltio. Y ahí se mantiene el voltio. Entonces, observando dice, pero si es la tensión condensador, en el inicio está en 0, pues sí, pues es 0, ¿cierto? Eso quiere decir que la tensión del condensador en el inicio, al cierre del switch, es 0 voltios. Empieza en 0. Pero la corriente no es 0, ¿eh? No es 0. ¿Por qué? Si la tensión del condensador es 0, es como si fuera esto un cortocircuito. En ese instante, en T igual 0, es como si este fuera un cortocircuito, lo que estoy pintando. Y si es un cortocircuito, ¿cuál es el valor de la corriente? Toda la tensión de la batería cae sobre la resistencia, ¿o no? ¿No es cierto? O sea, en T igual 0, la corriente, acá lo voy a dibujar, en el condensador, es toda la tensión del voltio entre la resistencia de R. Ese es el valor de corriente, pero no es 0. Es 1 voltio entre 10 kilómetros. Estamos hablando de más o menos 0.1 miliamperio, o sea, 100 microamperios. ¿Se entendió, Mireya, Ana Paula? Sí, profesor. ¿Sí? O sea, la tensión del condensador es 0. Solamente en T igual 0, ahí es 0. Pero la corriente depende del resultado de lo demás. Dicho de esta manera, el condensador se comporta como un cortocircuito en ese instante, T igual 0. Es como un cortocircuito, ¿no? En este circuito RC. Todo lo contrario ocurre en la bobina. En la bobina, o sea, en el inductor, o inductancia en este caso,
la corriente es máxima. Es máxima. A ver, perdón, la tensión es todo. Esto es lo máximo. La tensión es máximo. Es todo lo contrario del condensador. En el condensador la corriente es, pero la tensión es cero. En la inductancia es todo. En otras palabras, es como si fuera un circuito abierto. Es todo el componente opuesto del condensador. Ojo. Entonces la tensión en la bobina en T igual 0 va a ser toda la fuente. ¿No? Toda la fuente. No cambia. No sé si eso me entienden. Jairo, ¿qué opinas? La tensión en una inductancia, en este caso, en este circuito. O vamos a hacer otro circuito acá, para recordar, que recuerden, hagan memoria. Vamos a dibujar aquí un círculo, una resistencia y una inductancia. Otra es una llavecita y pilita de más o menos 1 voltio. Este es R y este es L. Vamos a poner acá, hay una tensión BL. ¿Cuál es la tensión en la inductancia? En el instante T igual 0. O sea, cuando esta llave se cierra. Entonces acá vamos a darle un sentido de la corriente. Ya está. A ver, Jairo. ¿Me escuchaste eso? Sí, sí, profesor. Tienes el circuito sencillo para recordar. Cerramos la llavecita. ¿Qué ocurre con la tensión en la bobina? ¿Y qué ocurre con la corriente Bueno, en ese instante? el voltaje o la tensión en la bobina empieza a incrementarse. Empieza a incrementarse. Ujú. ¿Seguro? Recuerda que haciendo mnemotecnia, la inductancia es como un cablecito. Pasado el tiempo es como si fuera un cortocircuito. Para continua, tensión continua, estamos hablando de 1 voltio. Pues fuera un escalón. ¿No? Este voltio, cuando cierra la llave, más o menos el comportamiento del circuito en estos bornes, negritas, es como si fuera un escalón. El tema es acá, en el instante T igual 0. Recuerden, en el instante igual 0 hay un cambio violento, ¿no? De 0 a un valor alto, bien alto. Entonces, se aplica el voltio. Entonces, en ese momento, la inductancia, ¿qué acción toma? ¿Se opone o es cortocircuito? En ese instante. ¿Se opone al flujo de corriente o nada que pase nomás? Yo soy cortocircuito. Recuerden, el condensador, ya lo hemos analizado, ¿no? En el instante inicial, en este circuito, el caso del condensador es como si fuera un cortocircuito. No pone resistencia. Me dice, entre no, en T igual 0, nada más. Por eso que el voltaje es 0, ¿no? Y va creciendo, ¿no? Ya cuando llega al valor alto de 1 voltio, ya cargó el condensador, ya se contrapone, ¿no? Y la corriente deja de fluir. Claro, deja de fluir. ¿Por qué? Porque el condensador es como otra batería, ¿no? Se contrapone con la batería, 1 voltio, y ya pues deja de fluir corriente. En inductancia tiene que haber un proceso muy parecido, pero opuesto. ¿Qué pasa cuando la inductancia está cargada ya? Ya se cargó. O sea, hay una corriente ahí, se cargó. O sea, hay campo magnético ya intenso, está cargadito. ¿Habrá corriente en el circuito?
Sí, profesor. Claro, no tiene que haber corriente. Y es la máxima corriente. Y la tensión en la bobina, ahí tienes dos temas, ¿no? En el estado T igual 0 y en el estado, después de un tiempo grande, ponle pues un segundo después. Dos comportamientos diferentes. Otra vez regreso al condensador. En el condensador, en el instante T igual 0, el voltaje es 0. Pero si pasa 3, 4 segundos más adelante, el condensador ya está en 1 voltio. Ya está en 1 voltio. En la bobina es todo lo contrario. En la inductancia es todo lo contrario. Al comienzo, cuando aplicas la corriente, es 0. Como en el condensador la tensión es 0. Ojo, es su dual. En el condensador la tensión en el condensador es 0 y en la inductancia es la corriente. La corriente es 0. ¿Por qué 0? Porque se opone como si fuera una gran resistencia en ese momento. En el instante igual 0, reaccionas. Es una puerta pero durísima de abrir para la corriente. No pasa. No pasa. Por lo tanto, la tensión en la bobina, en el instante t igual 0, es toda la batería. En este circuito tal como está, cuando cierro la llave, sería 1 voltio. Y la corriente, 0 amperios. Es el comportamiento. O sea, la inductancia en t igual 0 es una oposición terrible. En cambio, en el condensador, si fuera así, ¿no? Todo el circuito ya lo conocemos, el B sub C en 0 es 0, ¿eh? Y en cambio la corriente en el condensador en el instante t igual 0 es, ¿cuánto salió? La tensión de la pila entre la resistencia, 1 entre R. O sea, 1 voltio entre R. O sea, hay un número, es diferente de 0. Entonces, si se dan cuenta, está cruzado. Los efectos opuestos. ¿No? En el condensador la tensión es 0 y en la bobina o en la inductancia la corriente es 0. La tensión en la bobina es un valor, en este caso 1 voltio, digamos, y en el instante igual 0, y en el condensador es la tensión sobre la resistencia. O sea, hay una corriente. ¿Eso aclara un poco más, Jairo? Sí, profesor. ¿Sí? Son temas eléctricos que hay que recordar, porque lo van a necesitar más. Esto es importante cuando uno estudia la parte transitoria de los circuitos. Transitoria. La transitoriedad es importante. Tan importante es que si no se toma en cuenta este detalle, son la causa del deterioro de los instrumentos. Ejemplo, ¿qué pasa si hay un apagón? Está funcionando tu equipo, tu computador, tu equipo biomédico, está funcionando normal. Hay un apagón. Es como un escalón de un cierto nivel de energía constante y ¡pum! Se va a cero. Es un escalón, pero en descenso, ¿no? Entonces hay una pared transitoria, en este caso de salida. No hay suministro de energía. Entonces, ¿qué van a pasar con los elementos dentro del circuito? Que hay componentes reactivos y activos. Activos se refiere a los circuitos integrados y reactivos son a los condensadores y bobinas que hubieran dentro del circuito o sus equivalentes. Más son condensadores en la parte de microelectrónica. Inductancia también hay, claro, en el caso de los equipamientos magnéticos. Es una gran inductancia. Muy bien. Si hay un apagón, hay una transitoriedad. Y ese efecto transitorio que se genera en el equipo puede ser de tal manera que si no se toma en cuenta en los diseños los sobreimpulsos que se generan en esos cambios transitorios,
el equipo se deteriora. Ya ha habido más de una oportunidad que un computador se malogró. Un apagón, ¡pop! Cuando van a prender, ya no prende. ¿No? O sea, la fuente se averió, o la placa, en fin, algo se averió. Lo mismo ocurre al revés, cuando retorna la energía. No hay energía, los equipos están descargados o están en cero, o algunos tienen algo de energía, o tienen pilitas para mantener la data, ¿no? Tienen su pequeña batería chiquita. Y regresa energía, es un escalón, pues. Escalón. Así sea sinusoide, pero es de cero a un valor alto. Es típico modelo escalón. Entonces hay una parte transitoria del equipo. El mismo efecto que puede haber ocurrido a la hora de haber el apagón, al retornar la energía, ocurre lo mismo. Va a ocurrir los sobreimpulsos. Los sobreimpulsos. Ese es el problema. Esos sobreimpulsos a veces exceden el comportamiento o la capacidad de soporte del equipo. Sobrepasa y entonces deteriora algún componente. Sí, pues, deteriora. Y en la parte transitoria. Por eso en los diseños, todos esos factores determinantes que generan esos sobreshoots o sobrepicos transitorios tienen que ser reducidos. Para eso todo hay un circuito de protección para eso. O su equivalente para el computador son los estabilizadores. El estabilizador es eso. Y el estabilizador es llamémosle el amortiguador ante los cambios violentos de energía. Tal que el computador no sienta, no detecte. Es una barrera. Entonces, los equipos electrónicos tienen ese tipo de protección. Tienen. Ojo, todo ha nacido de estas cosas que estamos comentando. De ahí nace. Más adelante veremos cuando desarrollemos circuitos con señales en la parte transitoria. Eso vamos a ver tal vez cuando hagamos la plaza o filtrados. Ahí vamos a ver con más detalles. Bien. Esto era necesario para entender el tema de las condiciones iniciales, ¿no?, que se quiere establecer en este circuito para poder determinar. Toda esta discusión que hemos llegado es por esto. ¿Dónde está? ¿Dónde está mi solución general? Uy, ya lo perdí. Estábamos acá, pero se borró. Acá, no, acá está, en la sección nueva, acá está. Esta solución es la solución general, ya está listo. Simplemente necesitamos saber quién es C. Y este C hay que establecerlo de las condiciones iniciales del circuito. No, y aparte, el teta también va a salir ahí, el teta, ¿no?, de la condición inicial del circuito. Ahí sale el teta también. Bien, ¿alguna pregunta, jóvenes? Con esto cerramos este pequeño ejercicio y vamos a hacer otro modelito después, a continuación. Profesor, disculpe. Sí, dime. He estado consultando algunos libros de ecuaciones diferenciales Sí. y al momento de evaluar ese polinomio para la solución homogénea, cuando sale raíces imaginarias, lo pone de otra forma, incluye también coseno y seno. Ah, sí, en el sentido, claro. Así es. Es ¿Estaría válido. bien Sí, ponerlo sí, así, no? es correcto. Claro. Es que este coseno teta más teta lo puedes configurar en términos de senos y cosenos. Es todo un juego trigonométrico. Lo que has leído es la solución amplia. Sí, y se demuestra. Cuando son raíces complejas conjugadas, ahí funciona eso. Sí, es correcto. Y otra vez te repito, las condiciones iniciales son las que establecen al final la respuesta real del circuito o del modelo que estás desarrollando. Aquí todavía falta, pero hasta ahí ya tenemos bastante avanzado. ¿Listo? ¿Alguna otra pregunta? Bien, detenemos esta grabación.